Hola, qué bueno tenerte aquí esta noche. O tal vez sea de mañana donde estás, o tarde, o en ese extraño momento entre el día y la noche, cuando la luz parece indecisa sobre qué hacer. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas. Si estás en una gran ciudad, donde las luces nunca se apagan del todo, o en algún lugar más silencioso, donde todavía se puede escuchar el viento. De cualquier forma, gracias por estar aquí. Si te gusta lo que vas a escuchar, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esos pequeños gestos ayudan más de lo que imaginas. Y si ya estás suscrito, gracias de corazón. Formas parte de algo extraño y hermoso. Una comunidad de personas a las que les gusta pensar sobre cosas que no tienen respuesta fácil. Hoy vamos a hablar sobre la evolución, pero no de la manera que tal vez esperas. No vamos a hablar de Darwin, ni de ADN, ni de cómo nuestros pulgares oponibles nos hicieron especiales. Vamos a hablar de algo más inquietante, más cercano, algo que probablemente ya has sentido, pero nunca supiste nombrar. Así que relájate, ponte cómodo, ajusta la almohada o la silla, cierra los ojos si quieres. Vamos a flotar juntos por una idea que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Piensa en ti mismo ahora, en este momento exacto. Probablemente te consideras una persona relativamente evolucionada, ¿verdad? No en el sentido biológico. Sabes que tus genes son prácticamente idénticos a los de un humano de hace 100.000 años. Pero mentalmente, psicológicamente, tienes acceso a Internet, has leído libros, tal vez has hecho terapia, has visto documentales, has aprendido sobre sesgos cognitivos, reconoces tus fallas, trabajas en ellas. No eres como tus padres que no eran como tus abuelos. Has evolucionado, has crecido, has despertado. ¿O no? Aquí está la cuestión que exploraremos en la próxima hora, si quieres acompañarme. Y si todo eso, todo ese sentido de progreso, de desarrollo personal, de ser cada vez más consciente, fuera solo otra ilusión, ¿y si no hubieras evolucionado nada? ¿Y si solo hubieras cambiado un conjunto de ilusiones por otro conjunto de ilusiones ligeramente diferente, pero fundamentalmente igual? ¿Y si en el fondo sigues siendo exactamente el mismo animal asustado y confundido que siempre fuiste, solo que ahora con un mejor vocabulario para describir tu miedo y confusión? Esta no es una idea cómoda, lo sé, pero quédate conmigo, porque hay algo extrañamente liberador al otro lado de esa inquietud. Empecemos aquí. En 1890, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche estaba en Turín, Italia, caminando por las calles cuando vio a un caballo siendo golpeado por su dueño. Nietzsche, que había pasado décadas escribiendo sobre el superhombre, sobre cómo la humanidad necesitaba evolucionar más allá de sí misma, comenzó a llorar. Abrazó el cuello del caballo y después sufrió un colapso mental. Pasó los últimos 11 años de su vida en silencio, completamente desconectado de la realidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque Nietzsche dedicó su vida entera a la idea de la evolución humana. Él creía desesperadamente, que los humanos podían trascender su naturaleza básica, crear nuevos valores, convertirse en algo más allá, y entonces, un caballo siendo golpeado en la calle destruyó todo. Toda la filosofía elaborada, todos los conceptos sofisticados se evaporaron ante una escena de sufrimiento animal común. El superhombre abrazó a un caballo y nunca más volvió. ¿Qué pasó allí? Nietzsche vio algo que su filosofía no lograba procesar. Vio que, debajo de todas las capas de pensamiento complejo, debajo de todas sus ideas sobre evolución y trascendencia, él todavía era solo un mamífero con una empatía primitiva. Y eso lo rompió. O tal vez lo liberó. Es difícil decirlo. Ahora piensa en esto. Estás escuchando esto probablemente en un dispositivo que tus abuelos considerarían magia. Tienes acceso instantáneo a prácticamente todo el conocimiento acumulado de la especie humana. Puedes conversar con personas del otro lado del planeta. Puedes aprender cualquier cosa
en cualquier momento. Tus ancestros de hace 1000 años sacrificarían todo por una fracción de lo que tienes al alcance de tus dedos. Y aún así, probablemente te sientes tan perdido como ellos, tal vez más. Todavía te despiertas a las 3 de la mañana con ansiedad sobre cosas que no puedes controlar. Todavía te encuentras revisando tu teléfono 50 veces al día buscando validación. Todavía repites patrones destructivos en tus relaciones. Todavía procrastinas. Todavía tienes miedo de morir. Todavía quieres ser amado. Todavía quieres importar. Todavía no sabes qué estás haciendo aquí. Toda la información del mundo no ha cambiado nada de eso. Esto no es una crítica. No estoy diciendo que estés haciendo algo mal. Estoy diciendo que tal vez todos estemos mirando la evolución humana de la manera equivocada. Tal vez no sea una escalera que subimos, sino una cinta de correr donde corremos. Movimiento constante sin desplazamiento real. Déjame explicarlo mejor. Hay una idea en la filosofía budista llamada samsara. Generalmente se traduce como el ciclo de muerte y renacimiento, pero hay otra manera de entenderla. Samsara es la repetición perpetua. Es despertar cada día pensando que hoy será diferente, que hoy finalmente vas a meditar, comer bien, ser amable, ser productivo. Y entonces llega la noche y te das cuenta de que fue el mismo día otra vez. Las mismas reacciones, los mismos patrones. Solo usaste palabras diferentes para describirlos. Occidente tiene su propia versión de esto. Nietzsche, sí, él de nuevo, lo llamó el eterno retorno. La idea de que todo ya ha sucedido y sucederá de nuevo infinitamente, pero no literalmente. Él estaba hablando sobre patrones, sobre cómo los humanos repiten las mismas estructuras, los mismos errores, las mismas ilusiones, solo que con ropas diferentes. Los griegos antiguos tenían un mito sobre Sísifo, un hombre condenado a empujar una piedra montaña arriba eternamente. Cada vez que casi llegaba a la cima, la piedra rodaba hacia abajo y tenía que empezar de nuevo. Albert Camus, en el siglo XX, miró ese mito y dijo: «Eso somos nosotros. Esa es la condición humana». Empujamos nuestras piedras, nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestras búsquedas de sentido, y ellas ruedan hacia abajo, y empujamos de nuevo. Pero aquí está el giro. Camus dijo que necesitamos imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque si dejas de creer que vas a llegar a la cima, si dejas de creer en la ilusión del progreso lineal, puedes encontrar significado en el propio acto de empujar. La piedra no es el problema. La expectativa de que se quedará en la cima es el problema. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Cuántas veces has pensado: cuando consiga X finalmente seré feliz? Cuando termine la universidad, cuando consiga el trabajo, cuando entre en esa relación, cuando salga de esa relación, cuando adelgace, cuando gane dinero, cuando me mude de ciudad, cuando tenga hijos, cuando los hijos se vayan de casa. Y entonces consigues X, y por un momento breve y extraño, sientes algo. Alivio, tal vez. Satisfacción. Y entonces, muy rápidamente, surge una nueva X, una nueva montaña, una nueva piedra. Esto no es pesimismo, es solo observación. Y la observación se vuelve más interesante cuando te das cuenta. Esto no es nuevo, esto no es un problema moderno causado por el capitalismo o las redes sociales o lo que sea que estemos culpando en esta década. Esto es estructural, esto está en ti, estaba en tus abuelos, estaba en los faraones de Egipto, estaba en los cazadores-recolectores que miraban el cielo nocturno y se preguntaban qué eran. La forma cambia, la sustancia permanece. Piensa en la tecnología. Nos gusta creer que la tecnología representa evolución, y en cierto modo lo representa, técnicamente hablando, objetivamente hablando. Pero psicológicamente, emocionalmente, miremos más de cerca. Redes sociales, Instagram,
TikTok, Twitter. ¿Para qué las usamos? Para conexión, para validación, para pertenencia, para mostrar que existimos. Para probar nuestro valor, para saber que importamos. ¿Esto es nuevo? Claro que no. Las tribus paleolíticas tenían estructuras sociales rígidas. Necesitabas pertenecer o morías. Literalmente. Así que tu cerebro evolucionó para buscar desesperadamente validación social, para monitorear constantemente tu estatus en el grupo, para sentir dolor físico cuando eras rechazado. Instagram es solo eso con una interfaz visual. Todavía estás verificando si la tribu te aprueba. Todavía estás midiendo tu valor por las miradas de los otros. La única diferencia es que ahora la tribu tiene 3.000 millones de personas y nunca conocerás a ninguna de ellas personalmente. ¿Evolución? ¿O solo la misma ansiedad primitiva con notificaciones push? ¿O toma la pornografía en línea? Acceso ilimitado a imágenes sexuales de cualquier tipo imaginable. Esto parece muy moderno, muy decadente, muy síntoma de civilización en colapso. Pero pregúntate, ¿cuál es el impulso básico allí? Es el mismo impulso que hizo a los hombres de las cavernas pintar figuras femeninas estilizadas en paredes de piedra hace 30.000 años. Es el mismo impulso que construyó templos con esculturas eróticas en la India antigua. Es el mismo impulso que hizo a los europeos del siglo XVIII escribir novelas pornográficas disfrazadas de filosofía. El impulso es idéntico, solo la tecnología de distribución cambió. Te daré otro ejemplo. Ansiedad. Todo el mundo hoy habla sobre la ansiedad como si fuera una epidemia moderna. Y estadísticamente, más personas son diagnosticadas con trastornos de ansiedad hoy que hace 50 años. Pero ¿será que más personas tienen ansiedad? ¿O más personas tienen un nombre para lo que siempre sintieron? Tu bisabuelo probablemente no hablaba sobre ansiedad. Él solo bebía, o trabajaba 16 horas al día, o se quedaba en silencio durante años. Él sentía exactamente lo que tú sientes. Esa opresión en el pecho, ese miedo sin nombre, esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Él solo no tenía terapia, no tenía medicación, no tenía vocabulario para procesar eso. Entonces se lo tragaba y seguía adelante. Tú tienes mejores herramientas, tienes un lenguaje más sofisticado, pero el sentimiento es el mismo. Un mono preocupado tratando de no ser comido por depredadores que ya no existen, pero que su cerebro todavía busca frenéticamente en cada sombra. Ahora puedes estar pensando, pero espera, claramente hemos evolucionado en algunos aspectos. Ya no tenemos esclavitud. Bueno, menos esclavitud. Tenemos derechos humanos, democracia, ciencia, medicina. Estas cosas son progreso real. Y tienes razón, lo son. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Esos cambios externos cambiaron algo interno? ¿O simplemente reorganizaron el escenario donde ocurren los mismos dramas humanos? Tomemos la esclavitud. Abolimos la esclavitud legalizada en casi todo el mundo. Eso es innegablemente bueno. ¿Pero será que abolimos la estructura psicológica que permitía la esclavitud? ¿La capacidad de ver a otros humanos como objetos? ¿La disposición de explotar el trabajo ajeno para nuestra comodidad? ¿O simplemente lo hicimos más abstracto, más difícil de ver? Estás usando ropa ahora, probablemente hecha en algún país lejano por personas trabajando en condiciones que preferirías no imaginar. Tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Y aún así compraste la ropa. Yo compré mi ropa. Todos compramos. ¿Por qué? Porque es conveniente. Porque es barato. Porque la explotación está lo suficientemente lejos como para no herir nuestros ojos. ¿Es esto diferente de la esclavitud? ¿Estructuralmente, éticamente? ¿O es solo esclavitud con más pasos intermedios, con más distancia geográfica? ¿Con documentos legales que nos permiten decir que técnicamente no es lo mismo?
No estoy haciendo un argumento moral aquí. No estoy diciendo que somos personas terribles. Estoy diciendo que tal vez seamos exactamente tan capaces de disociación ética como nuestros ancestros. Solo nos volvimos mejores en no mirar directamente hacia ello. La evolución de la estrategia de evitación no es evolución de la conciencia. O toma la democracia. Consideramos la democracia como un pico de evolución política, y en muchos aspectos lo es. Es mejor que la monarquía absoluta, mejor que la dictadura. Pero mira cualquier democracia moderna. ¿Qué ves? Tribus, facciones, nosotros contra ellos. Personas buscando desesperadamente un líder fuerte que valide sus creencias y castigue a sus enemigos. Personas que creen en narrativas cómodas en lugar de hechos inconvenientes. Personas votando, no basándose en un razonamiento cuidadoso, sino en emociones tribales primitivas. Esto no es nuevo. Atenas tenía democracia hace 2500 años. ¿Y sabes lo que hicieron? Votaron para ejecutar a Sócrates porque hacía preguntas inconvenientes. Votaron para invadir Sicilia en una aventura militar desastrosa motivada por orgullo tribal. Fueron manipulados por oradores carismáticos que apelaban a sus emociones en lugar de a su razón. Tenemos mejores elecciones técnicamente, procesos más refinados, pero los humanos que votan son los mismos miedos, mismos sesgos, misma necesidad de pertenecer a una tribu y odiar a la tribu rival. La forma evolucionó, el contenido permaneció. Ahora vayamos más profundo. Hablemos de ti específicamente, tú como individuo, porque hasta ahora hablamos de la humanidad en general, pero tú no eres la humanidad en general. Tú eres tú. Así que hagamos esa pregunta más personal. ¿Cuánto has cambiado realmente? Piensa en quién eras hace 10 años, 5 años, 1 año. Probablemente te ves como significativamente diferente. Más maduro, más sabio, más autoconsciente. Y en algún nivel, eso es verdad. Aprendiste cosas, tuviste experiencias, leíste libros, hiciste terapia tal vez, tuviste revelaciones. Pero mira más de cerca. Mira tus patrones fundamentales, las cosas que te asustan, las cosas que te hacen feliz, la manera en que reaccionas cuando te sientes amenazado, la manera en que buscas consuelo cuando estás triste, tus mecanismos de defensa, tus deseos profundos. ¿Cambiaron? ¿Realmente cambiaron? ¿O solo te volviste mejor en reconocerlos, nombrarlos, justificarlos? Hay una diferencia enorme entre reconocer un patrón y cambiar un patrón, y frecuentemente confundimos los dos. Vas a terapia. Tu terapeuta te ayuda a ver que tienes problemas de abandono debido a tu relación con tus padres. Tienes esa revelación. Es poderosa. Lloras, entiendes, sientes que algo cambió fundamentalmente. Y entonces, 3 semanas después, estás en la misma relación destructiva, tomando las mismas decisiones, sintiendo la misma ansiedad. La única diferencia es que ahora puedes narrar en tiempo real. Estos son mis problemas de abandono activándose. Tienes lenguaje para el sufrimiento, pero sigues sufriendo. ¿Eso es evolución? ¿O es sufrimiento con subtítulos? No estoy siendo cruel. Yo también hago esto. Todo el mundo lo hace. Coleccionamos revelaciones como si fueran logros. Leemos libros de autoayuda. Vemos videos sobre filosofía. Hacemos cursos. Anotamos epifanías. Y de cierta forma, todo eso es valioso. Todo eso añade textura a nuestra experiencia. ¿Pero cambia la experiencia fundamental? ¿O solo añade capas de narrativa sobre la experiencia? Aquí hay una analogía. Imagina que estás atrapado en un laberinto. Un laberinto oscuro y confuso donde siempre te pierdes. Entonces alguien te da un mapa del laberinto. Un mapa detallado mostrando exactamente dónde estás, cómo llegaste allí, por qué siempre tomas los mismos caminos equivocados. ¿El mapa es útil? Absolutamente. ¿Es valioso? Sin duda.
pero todavía estás en el laberinto. Tener un mapa del laberinto no es lo mismo que salir del laberinto. Y a veces, tener el mapa te hace olvidar que todavía estás perdido, porque ahora puedes explicar tu extravío tan elocuentemente. Esto no significa que las revelaciones sean inútiles, pero significa que necesitamos dejar de confundir comprensión con trascendencia. Déjame darte otro ángulo. Neurociencia. En los últimos 50 años, aprendimos más sobre el cerebro humano que en toda la historia anterior de la especie. Podemos ver pensamientos ocurriendo. Podemos mapear emociones. Podemos identificar qué partes del cerebro hacen qué. ¿Y sabes lo que descubrimos? Tu cerebro es fundamentalmente idéntico al cerebro de un humano de hace 100.000 años. No evolucionó prácticamente nada. Las mismas estructuras, los mismos circuitos, la misma química. Tu corteza prefrontal, la parte evolucionada que hace razonamiento abstracto, planificación, control de impulsos, es exactamente del mismo tamaño y funciona exactamente de la misma manera que funcionaba cuando los humanos vivían en cavernas. Tu amígdala, la parte primitiva que genera miedo, ansiedad, ira, tampoco cambió. Sigue reaccionando a amenazas sociales como si fueran amenazas de vida o muerte, porque para tus ancestros lo eran. Ser rechazado por la tribu significaba la muerte. Entonces tu cerebro trata el rechazo social con la misma seriedad que trataría a un depredador. Es por eso que una discusión en Twitter puede hacer que tu corazón se dispare, como si estuvieras siendo perseguido por un león. Tu cerebro no sabe que no vas a morir por causa de un comentario malintencionado en línea. Para él, el ostracismo social todavía es una sentencia de muerte. Así que todo tu sentido de ser una persona moderna y evolucionada está operando en un hardware de hace 100.000 años diseñado para problemas de hace 100.000 años. No te actualizaste. Solo instalaste nuevas aplicaciones en el mismo sistema operativo antiguo. Y aquí está el detalle realmente perturbador. No puedes actualizarte. No hay forma. Tu cerebro es lo que es. Estás atrapado en él. Todos tus intentos de evolucionar están ocurriendo dentro de un sistema que fundamentalmente no cambió. Es como intentar usar una computadora de los años 80 para ejecutar inteligencia artificial. Puedes intentarlo, puedes escribir código sofisticado, pero el hardware no aguanta, se va a colgar, se va a sobrecalentar, va a hacer ruidos extraños. Tu cerebro hace eso todo el tiempo. Es por eso que te pones ansioso con cosas que racionalmente sabes que no son peligrosas. Es por eso que procrastinas en cosas importantes. Es por eso que comes de más, bebes de más, pasas el dedo por el feed de las redes sociales hasta las 3 de la mañana, aún sabiendo que te vas a arrepentir. Tu software racional está intentando comandar un hardware emocional que no está interesado en argumentos lógicos. Tu hardware quiere azúcar, quiere sexo, quiere aprobación social, quiere evitar la incomodidad. Y lo va a conseguir, eventualmente, no importa cuántos podcasts de desarrollo personal escuches. No has evolucionado más allá de eso. Solo te has vuelto consciente de ello mientras todavía lo estás haciendo. Pero demos un paso atrás, porque tal vez estés pensando, está bien, mi cerebro no cambió biológicamente, pero ciertamente mi mente cambió, mi conciencia, la manera en que pienso sobre las cosas. Y esto nos lleva a un territorio aún más extraño. Existe una idea en la filosofía oriental, particularmente en el hinduismo y el budismo, de que el yo que piensas que eres no existe. No de la manera que crees, no como una entidad sólida, continua, que evoluciona y crece. En cambio, eres más como un río, un flujo constante de experiencias, pensamientos, sensaciones, que tu cerebro agrupa retroactivamente y llama yo. En Occidente, David Hume llegó a la misma conclusión en el siglo XVIII. Él buscó a ese yo en su experiencia y no encontró nada. Solo encontró pensamientos, sensaciones, recuerdos, pero ningún yo separado que estaba teniendo esas experiencias.
El yo era solo el nombre que él daba a la colección de experiencias. Ahora la neurociencia moderna confirmó esto de maneras perturbadoras. No existe un lugar en el cerebro donde tú vivas. No existe un centro de comando. En cambio, existen redes distribuidas de neuronas haciendo cosas diferentes, y de alguna forma, la sensación de ser un yo unificado emerge de ese desorden. Y esa sensación es construida retroactivamente. Tu cerebro está constantemente reescribiendo tu historia personal para crear la ilusión de continuidad. Recuerdas eventos que nunca sucedieron, olvidas cosas que sucedieron, reinterpretas constantemente tu pasado basado en quién piensas que eres ahora. Así que cuando dices yo evolucioné, ¿quién está evolucionando? El yo de hace 5 años era una persona diferente. Literalmente, cada célula de tu cuerpo ha sido reemplazada desde entonces. Tus recuerdos de aquel yo fueron editados y reconstruidos múltiples veces. Tus creencias cambiaron. Tus valores cambiaron. ¿Qué quedó exactamente continuo? Solo la narrativa. Solo la historia que te cuenta sobre haber evolucionado. Y aquí está el giro. Esa historia de evolución personal puede ser solo otra ilusión cómoda. Otra manera de que tu cerebro cree sentido donde no existe sentido inherente. Porque mira bien, a tu cerebro no le gusta el caos, no le gusta la aleatoriedad. Entonces crea patrones, crea significado, crea narrativas. Tú no eres alguien que sufre aleatoriamente y después a veces se siente bien y después vuelve a sufrir. No, estás en un viaje, estás creciendo, aprendiendo, evolucionando. Cada cosa mala es una lección, cada cosa buena es una recompensa por haber aprendido la lección. ¿Te suena familiar? Claro que suena. Es la estructura de toda película, todo libro, toda historia que has consumido. El héroe comienza en un lugar, enfrenta desafíos, crece, termina transformado, y aplicaste esa estructura narrativa a tu propia vida, porque es reconfortante, porque da sentido, porque significa que tu sufrimiento no es aleatorio, es pedagógico. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si solo estás viejo? ¿Y si las cosas que atribuyes al crecimiento personal son solo el desgaste natural de la intensidad emocional que viene con la edad? Cuando tenías 20 años, todo parecía urgente, extremo, esencial. Ahora, a los 30 o 40, las cosas parecen más calmadas. Llamas a eso madurez, pero podría ser solo cansancio. Podría ser solo tu cerebro volviéndose menos reactivo porque ya vio esas situaciones 1000 veces. No es sabiduría, es familiaridad. O piénsalo desde otro ángulo. Toda generación cree que es más evolucionada que la anterior. Toda generación mira a sus padres y piensa, nosotros no cometeremos los mismos errores. Y entonces comete errores diferentes, pero estructuralmente idénticos. Tus abuelos creían en la autoridad ciegamente, seguían reglas sin cuestionar. Tú miras eso y piensas que evolucionaste más allá de esa obediencia irracional. ¿Pero será que evolucionaste? ¿O solo cambiaste las autoridades? En lugar de confiar ciegamente en el sacerdote o en el presidente, confías ciegamente en el científico o en el influencer. En lugar de seguir un dogma religioso sin cuestionar, sigues un dogma político sin cuestionar. La estructura es idéntica. Buscar una fuente externa que te diga qué pensar, porque pensar por ti mismo es aterrador y agotador. Solo cambiaste los iconos. La iconografía permanece. Y mira, cada generación tiene sus palabras mágicas. Palabras que te hacen sentir evolucionado solo por usarlas. En los años 60 era conciencia y liberación. En los años 80 era potencial y éxito. En los 90 era autenticidad. En los 2000 era mindfulness. Ahora es trauma y vulnerabilidad y deconstrucción. Esas palabras son útiles. Capturan algo real, pero también se vuelven rápidamente vacías. Se convierten en señalizadores de pertenencia tribal. Maneras de mostrar que estás en el grupo correcto.
que leíste los libros correctos, que tienes las opiniones correctas. Usas la palabra deconstruir y te sientes intelectualmente sofisticado. ¿Pero realmente deconstruiste algo? ¿O solo aprendiste la palabra que hace parecer que deconstruiste? Hace algunos años, todo el mundo en mi círculo social comenzó a usar la expresión hacer el trabajo. Estoy haciendo el trabajo. Él necesita hacer el trabajo. Si no estás dispuesto a hacer el trabajo, no estás listo para esta relación. Y yo preguntaba, ¿qué trabajo? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Y nadie sabía responder específicamente. Era solo una frase que significaba estoy intentando ser mejor de maneras vagas y no especificadas. Pero decir hacer el trabajo sonaba mucho más evolucionado que admitir no sé lo que estoy haciendo, pero estoy ansioso por ello. Lenguaje sofisticado no es pensamiento sofisticado. Es solo lenguaje. Y esto me lleva a otra capa de esta ilusión. La ilusión de que información es transformación. Vivimos en la era de la información. Puedes aprender cualquier cosa. ¿Quieres entender física cuántica? Hay 1000 videos explicando. ¿Quieres aprender sobre filosofía estoica? Hay 10.000 artículos. ¿Quieres resolver tu ansiedad? Hay 50.000 podcasts sobre salud mental. Y nosotros consumimos todo eso vorazmente. Vemos documentales, escuchamos audiolibros, leemos hilos en Twitter sobre sesgo de confirmación, mientras activamente demostramos sesgo de confirmación al leer. Y tienes esa sensación después, esa sensación buena. Aprendiste algo, creciste, estás un paso más cerca de ser la persona que quieres ser. ¿Pero lo estás? Porque déjame hacerte una pregunta dolorosa. ¿Cuántas cosas has aprendido que realmente cambiaron tu comportamiento? Sabes que deberías hacer ejercicio. Todo el mundo lo sabe. Los beneficios son indiscutibles. Viste videos sobre eso. Leíste artículos. Entiendes completamente. Y aún así, ¿cuántos días dejas pasar sin moverte? Sabes que deberías dormir 8 horas. Todo el mundo lo sabe. La ciencia es clara. Y aún así te quedas despierto deslizando el feed sin motivo. Sabes que deberías tener conversaciones difíciles en lugar de evitar el conflicto. Leíste sobre comunicación no violenta. Entiendes los principios. Y aún así, cuando llega el momento, te tragas las palabras y dices, está todo bien, cuando no lo está. Saber no es hacer. Comprender no es incorporar. Y nosotros constantemente confundimos los dos. Es como aquel chiste. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y práctica? En teoría, no hay diferencia. En la práctica, la hay. Tienes la teoría de cómo ser una persona mejor. Tienes tanta teoría. Bibliotecas de teoría. ¿Pero en la práctica? En la práctica todavía eres tú. Todavía reactivo. Todavía defensivo. Todavía procrastinando. Todavía evitando. Todavía asustado. La teoría evolucionó. Tú no. Y tal vez, eso sea normal. Tal vez sea incluso saludable dejar de esperar que eventualmente te conviertas en esa versión perfecta de ti mismo que existe solo como concepto en tu cabeza. Porque mira, hay algo perverso sucediendo aquí. Cuanto más aprendes sobre desarrollo personal, más imperfecto te sientes. Cuanto más entiendes sobre trauma y sesgos cognitivos y patrones de apego, más problemas ves en ti mismo. Es como comprar un microscopio cada vez más potente para examinar tu piel. Cuanto más amplías, más imperfecciones encuentras. Y entonces necesitas productos para arreglar esas imperfecciones. Y entonces más microscopios para ver si los productos funcionaron. Y entonces más imperfecciones en una resolución aún mayor. La industria del desarrollo personal funciona así. No es para que te cures. Es para que sigas encontrando cosas para curar. Yo sé que esto suena cínico, y en parte lo es, pero también es liberador cuando te das cuenta. Porque si nunca vas a evolucionar completamente, si siempre vas a tener tus versiones de ansiedad e inseguridad y patrones destructivos, entonces tal vez el objetivo no sea eliminarlos,
tal vez sea solo tener una relación diferente con ellos. Los budistas tienen un término para esto: la segunda flecha. La primera flecha es el dolor que la vida inevitablemente trae. Te enfermas, pierdes a alguien, enfrentas rechazo. Esa es la primera flecha. No puedes evitarla. Pero entonces está la segunda flecha, el sufrimiento que añades al reaccionar a la primera flecha, la vergüenza por estar triste, la ansiedad sobre la ansiedad, la culpa por no haber evolucionado más allá de ese tipo de dolor. La segunda flecha es opcional, y es generalmente peor que la primera. Así que tal vez la evolución real no sea eliminar la primera flecha, sea dejar de disparar la segunda contra ti mismo. Déjame contarte sobre un experimento. En los años 70, un psicólogo llamado Philip Brickman estudió a ganadores de la lotería. La idea era simple. Estas personas tuvieron un cambio radical en sus circunstancias externas. Se volvieron ricas de la noche a la mañana. Entonces ciertamente deberían ser mucho más felices, ¿verdad? Y lo eran, por unos 6 meses. Después volvían al nivel básico de felicidad que tenían antes. Algunas incluso eran menos felices porque ahora tenían expectativas diferentes. El mismo experimento se hizo con personas que quedaron parapléjicas en accidentes. Tragedia absoluta, cambio irreversible. ¿Te imaginas que estas personas serían permanentemente menos felices? Y lo eran. Por unos 6 meses. Después volvían al nivel básico de felicidad. No inmediatamente, no completamente, pero sorprendentemente cerca. ¿Qué sugiere esto? Que tenemos un set point de felicidad, un nivel básico de contentamiento o descontentamiento que es sorprendentemente resistente a cambios externos. Puedes cambiar tu vida dramáticamente y aún así terminarás sintiendo más o menos lo que siempre sentiste. Esto se llama adaptación hedónica y es simultáneamente la cosa más deprimente y más liberadora que puedes aprender. Deprimente porque significa que probablemente nunca vas a llegar allá. Nunca vas a alcanzar ese estado permanente de satisfacción que imaginas que vendrá cuando X finalmente suceda. Pero liberadora, porque significa que puedes dejar de perseguir X. Puedes dejar de creer que tu vida va a comenzar cuando. Tu vida es ahora. Este es el nivel de satisfacción que vas a tener. Puede subir temporalmente, puede caer temporalmente, pero se estabilizará aquí. Así que tal vez sea hora de hacer las paces con el aquí. Ahora puedes estar resistiéndote a todo esto. Parte de ti puede estar pensando, esto es nihilista, esto es derrotista. Si nada importa y nadie cambia, ¿por qué intentarlo? Pero no estoy diciendo que nada importe. Estoy diciendo que tal vez importen cosas diferentes de las que pensamos. Tal vez el objetivo no sea evolucionar, sea estar presente. Tal vez no sea volverse mejor, sea ser honesto. Tal vez no sea alcanzar algún estado futuro de iluminación. Sea reconocer que eres exactamente tan confuso como siempre fuiste y tal vez siempre serás, y que eso está bien. Hay una historia zen sobre un monje que estudió durante 20 años. Meditó, leyó textos sagrados, hizo todos los rituales. Y un día fue a su maestro y dijo, «Maestro, estudié por 20 años, practiqué diligentemente. ¿Cuándo alcanzaré la iluminación?» Y el maestro respondió, «Ya estás iluminado. Solo que no te has dado cuenta». El monje se quedó confundido. «¿Cómo puedo estar iluminado? Todavía tengo ira, todavía tengo deseo, todavía me distraigo». Y el maestro dijo, «Sí, y...». Porque mira, la iluminación en esa tradición no es convertirse en un tipo diferente de ser. No es trascender tu humanidad. Es despertar al hecho de que ya eres lo que eres, y siempre fuiste. Y buscar ser otra cosa es precisamente lo que te mantiene atrapado. No estás roto esperando ser arreglado. Eres un humano siendo humano, y los humanos son contradictorios, confusos, a veces sabios y frecuentemente tontos, capaces de gran compasión y pequeña crueldad, a menudo al mismo tiempo. No hay nada para evolucionar más allá de eso,
Eso es todo. Ahora, esto no significa ser complaciente. No significa dejar de intentar tomar mejores decisiones, o tratar mejor a las personas, o aprender cosas nuevas. Significa hacer todo eso sin la fantasía subyacente de que estás yendo hacia alguna versión perfecta de ti mismo, que finalmente estará completa. Ya estás completo, simplemente desordenado, pero completo. Y aquí hay otra capa. Tal vez esa búsqueda de evolución sea en sí misma un síntoma del problema más allá del cual estamos intentando evolucionar. Piénsalo. ¿Por qué quieres evolucionar? Ve profundo, realmente profundo. Probablemente porque sientes que no eres suficiente como eres. Hay algo mal contigo, algo falta. Y si logras corregir eso, si logras crecer, evolucionar, mejorar, entonces finalmente te sentirás bien. Pero eso significa que tu búsqueda de evolución está fundamentada en el autorrechazo. Estás intentando huir de ti mismo. Y cuanto más intentas huir, más refuerzas el mensaje de que hay algo mal en ser quien eres ahora. Es una trampa perfecta. Cuanto más buscas evolución como fuga de ti mismo, más perpetúas el problema que estás intentando resolver. Los psicólogos tienen un término para esto: evitación experiencial. Es cuando intentas no sentir lo que estás sintiendo. Y paradójicamente, cuanto más intentas no sentir algo, más presente se vuelve aquel sentimiento. Intenta no pensar en un elefante rosa. ¿Viste? Ahora hay un elefante rosa en tu cabeza. Intenta no estar ansioso. No funciona. El intento de no estar ansioso crea más ansiedad. Intenta no ser tú mismo. Intenta ser una versión evolucionada de ti mismo. Y observa cómo eso solo intensifica la incomodidad de ser quien ya eres. Así que tal vez, y sé que esto suena extraño, tal vez la respuesta no sea intentar cambiar. Sea dejar de intentar. No en un sentido pasivo, sino en un sentido de aceptación radical. Eres esto, con todas las contradicciones, todos los patrones repetitivos, todas las fallas que ya catalogaste 1000 veces. Eres esto, y está bien. Porque aquí está la cosa realmente extraña que sucede cuando dejas de intentar evolucionar. A veces realmente cambias. No porque estabas intentando, sino porque dejaste de pelear contigo mismo todo el tiempo. Es como cuando estás intentando recordar una palabra, y cuanto más intentas, más se escapa. Y entonces te relajas, dejas de intentar, y la palabra aparece. El cambio real parece funcionar así. No viene de un esfuerzo violento. Viene del espacio, de la gentileza, de dejar de tratarte como un proyecto que necesita ser completado. Pero exploremos esto aún más, porque hay algo fascinante sucediendo cuando miramos la historia humana a través de este lente. Cada civilización, cada era, cada movimiento cultural creyó que estaba finalmente despertando, que estaba finalmente viendo las cosas claramente, que había evolucionado más allá de las ilusiones de las generaciones anteriores. Y entonces, inevitablemente, la próxima generación mira hacia atrás y se ríe. Los victorianos creían que estaban en la cúspide de la civilización. Tenían ciencia, industria, imperio. Miraban a la Edad Media como una era de superstición e ignorancia. Y ahora nosotros miramos a los victorianos y vemos hipocresía masiva, represión sexual patológica, racismo institucionalizado disfrazado de misión civilizadora. Pero aquí está la pregunta: ¿qué verá la próxima generación cuando nos mire a nosotros? Nos sentimos tan iluminados, tan conscientes. Tenemos conversaciones sobre privilegio y trauma y neurociencia. Reconocemos sesgos cognitivos. Sabemos sobre el cambio climático. Entendemos que el género es un espectro. Somos con certeza mucho más evolucionados que nuestros abuelos. Y de cierta forma, lo somos. Nuestros valores cambiaron. Nuestro lenguaje cambió. Pero estructuralmente, fundamentalmente, ¿somos diferentes? Nuestros abuelos trabajaban en fábricas 60 horas a la semana para sobrevivir.
Nosotros trabajamos en oficinas 60 horas a la semana para, ¿también sobrevivir? ¿Para avanzar en la carrera? ¿Para impresionar a personas que apenas conocemos? ¿Para comprar cosas que no necesitamos? Ellos estaban atrapados en un sistema económico que los explotaba. Nosotros también, solo que nuestro sistema es más sofisticado, más abstracto, más difícil de ver. Ellos tenían propaganda en los periódicos diciéndoles qué pensar. Nosotros tenemos algoritmos en redes sociales haciendo exactamente la misma cosa, pero personalizados para cada individuo. Es propaganda a la medida. Ellos recibían la misma mentira. Nosotros recibimos mentiras diferentes optimizadas para nuestros sesgos específicos. ¿Eso es evolución? ¿O piensa en el entretenimiento? Nuestros bisabuelos tenían circos y vodevil. Entretenimiento simple, directo. Nosotros tenemos Netflix, YouTube, TikTok. Infinitas opciones. Control total. Pero pregúntate honestamente, ¿tú controlas tu entretenimiento o tu entretenimiento te controla a ti? ¿Cuántas noches planeaste ver un episodio y terminaste viendo 5? ¿Cuántas veces tomaste el teléfono por 1 minuto y levantaste la cabeza 3 horas después, sin saber a dónde se fue el tiempo? Nuestros bisabuelos eran manipulados por entretenimiento obvio y limitado. Nosotros somos manipulados por entretenimiento infinitamente sofisticado, diseñado específicamente para hackear nuestro sistema de recompensa dopaminérgico. ¿Evolucionamos? ¿O solo nos volvimos presas más fáciles para depredadores más inteligentes? Y aquí hay algo realmente perturbador. Cuanto más tecnología desarrollamos, más dependientes nos volvemos de ella. Cuanto más evolucionada, nuestra civilización, más frágil se vuelve. Tus abuelos podían cultivar comida, arreglar cosas, sobrevivir con recursos mínimos. ¿Tú puedes? ¿Yo puedo? La mayoría de nosotros entraría en colapso completo sin electricidad por 1 semana. Sin internet por 1 día nos pone ansiosos. Subcontratamos competencias básicas a sistemas complejos que no entendemos, y llamamos a eso progreso. Y es progreso, en cierto modo, pero también es una vulnerabilidad masiva. Cada evolución crea nuevas dependencias. Cada solución genera nuevos problemas que requieren nuevas soluciones que generan problemas aún más complejos. Es como esas reformas domésticas. Vas a arreglar un grifo y descubres que la tubería está mal. Entonces arreglas la tubería y descubres que la pared tiene moho. Entonces tratas el moho y te das cuenta de que el problema es estructural. Empezaste queriendo arreglar un grifo y terminaste reconstruyendo la casa. La civilización es así. Cada capa de complejidad que añadimos resuelve algunos problemas, pero crea otros. Y entonces necesitamos más complejidad para resolver esos nuevos problemas. Es complejidad en cascada, hasta que nadie entiende más el sistema completo. Y entonces el sistema comienza a hacer cosas que nadie planeó, que nadie quiere, pero que nadie sabe cómo detener. Toma las redes sociales nuevamente. Nadie planeó crear una herramienta para la polarización política, desinformación en masa y epidemias de ansiedad juvenil. Las personas que crearon Facebook y Twitter genuinamente creían que estaban conectando al mundo de maneras hermosas. Pero el sistema tenía incentivos incorporados, algoritmos que maximizan la interacción. Y resulta que la ira genera más interacción que la compasión. La indignación se esparce más que el matiz. El miedo se viraliza mejor que la esperanza. Así que el sistema, optimizando para sus objetivos programados, comenzó a alimentar a los usuarios exactamente con el contenido que los dejaba más irritados, asustados, divididos. No porque alguien quisiera eso, sino porque eso es lo que los incentivos producen. Y ahora estamos atrapados. Sabemos que las redes sociales están corroyendo la democracia y la salud mental, pero no podemos salir, porque nuestros trabajos dependen de ellas. Nuestras conexiones sociales están allí. Nuestra identidad pública existe allí. Construimos nuestra propia prisión,
y la decoramos bonito y ahora pagamos alquiler mensual para vivir en ella. ¿Esto suena familiar? Debería, porque es el mismo patrón que se repite en toda sociedad humana. Creamos estructuras que nos sirven, entonces las estructuras cobran vida propia, entonces quedamos atrapados sirviendo a las estructuras. Marx llamó a esto alienación. Creas algo, y entonces aquello que creaste te controla a ti. Pero no hace falta ser marxista para ver el patrón. Está en todas partes. La religión organizada comenzó como un intento de sistematizar experiencias espirituales genuinas, maneras de transmitir sabiduría, y entonces se volvió institución, y entonces la institución se volvió más importante que la experiencia que debía proteger, y entonces tienes guerras religiosas, Inquisición, fundamentalismo. La forma sobrevivió, el contenido murió. O toma la ciencia. La ciencia es un método, una manera de probar ideas contra la realidad, increíblemente útil. Pero entonces la ciencia se convirtió en ciencia con C mayúscula, una institución, un sistema de prestigio y financiamiento. Y ahora tenemos una crisis de replicación, porque los científicos están incentivados a publicar resultados espectaculares, en lugar de trabajo sólido. Tenemos fraude, porque las carreras dependen de publicaciones. Tenemos campos enteros, construidos sobre cimientos cuestionables, porque nadie tiene incentivo para cuestionar. El método todavía funciona. La institución está enferma. Esto no es culpa de nadie específicamente, es solo lo que sucede. Los sistemas humanos inevitablemente se corrompen, no porque los humanos sean malos, sino porque los sistemas optimizan para su propia supervivencia, no para su propósito original. Y nosotros, dentro de esos sistemas, seguimos pensando que esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a crear estructuras que no se corrompen. Esta vez vamos a evolucionar más allá de esa tendencia. No lo haremos, porque la corrupción no es un error, es una característica. Es cómo funcionan los sistemas complejos cuando están compuestos por humanos, con todos sus sesgos y miedos y deseos de supervivencia. Así que aquí estamos. Más conocimiento que cualquier generación anterior, más conciencia de nuestros propios sesgos, más herramientas para comunicación y colaboración, y aún así reproduciendo los mismos patrones de siempre. Tribus peleando con tribus, recursos siendo acaparados por los poderosos, verdad siendo oscurecida por propaganda, miedo siendo usado para controlar, amor siendo comercializado, significado siendo vendido. La ropa cambió, las herramientas cambiaron, el guión es el mismo, y tal vez, y sé que esto es difícil de aceptar, tal vez no exista un guión diferente disponible para la especie humana. Tal vez esos patrones sean tan fundamentales como la gravedad. Puedes quejarte sobre la gravedad, puedes construir aviones para escapar temporalmente de ella, pero al final siempre vuelves al suelo. Los humanos hacen cosas humanas. Y las cosas humanas incluyen competir por recursos, formar tribus, crear jerarquías, contar historias para justificar el comportamiento, alternar entre cooperación y conflicto, construir cosas impresionantes y después pelear sobre quién se queda con ellas. Esto no cambió desde que vivíamos en sabanas. No va a cambiar porque ahora vivimos en ciudades y usamos smartphones. Pero aquí es donde se pone interesante, porque si realmente aceptas eso, si dejas de resistirte y solo miras claramente el hecho de que los humanos son humanos y siempre lo serán, algo extraño sucede. Te relajas, no en un sentido de rendición, sino en un sentido de dejar de pelear con la realidad. Es como cuando estás conduciendo y te quedas atrapado en el tráfico. Puedes ponerte furioso, puedes tocar la bocina, maldecir, sentir tu cortisol subiendo,
O puedes aceptar, estás en el tráfico. Esto es lo que está sucediendo. Enojarte no va a cambiar nada. Así que respiras y pones un podcast. Misma situación, experiencia completamente diferente. Y tal vez sea eso lo que la madurez real significa. No evolucionar más allá de ser humano, sino dejar de pelear con el hecho de que eres humano. Todavía vas a ponerte ansioso a veces. Está bien, los humanos se ponen ansiosos. Todavía vas a decir cosas de las que te vas a arrepentir. Está bien, los humanos hacen eso. Todavía vas a desperdiciar tiempo, comer de más, procrastinar. Evitar conversaciones difíciles. Está bien, eres un primate con corteza prefrontal, no un ser iluminado. Y cuando dejas de esperar perfección, de ti mismo, de los otros, de la sociedad, puedes realmente empezar a apreciar lo que hay. Porque aquí está la cosa, los humanos son un desastre, pero son un desastre increíble. Creamos arte, poesía, música, no porque sirva algún propósito evolutivo, sino porque sentimos cosas y queremos expresar y compartir esos sentimientos. Nos reímos. La risa es extraña evolutivamente. No debería existir, pero existe, porque los humanos necesitan alivio. Necesitan momentos donde lo absurdo de todo se vuelve evidente, y todo lo que puedes hacer es reír. Amamos. El amor es complicado y frecuentemente doloroso, y generalmente irracional, pero lo hacemos de todas formas. Abrimos nuestros corazones a otras personas, aún sabiendo que ellas nos van a decepcionar, y nosotros vamos a decepcionarlas. Lo hacemos porque la alternativa, nunca conectar, nunca importar, es peor. Hacemos preguntas, preguntas que no tienen respuestas, preguntas que nos mantienen despiertos por la noche, preguntas como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasa cuando muera? Esas preguntas no ayudan a sobrevivir, no ponen comida en la mesa, pero las hacemos de todas formas, porque los humanos son animales que necesitan significado incluso cuando no hay significado disponible. Entonces lo inventamos. Inventamos religiones, filosofías, ideologías. Inventamos historias sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esas historias son odas ficción, pero son ficciones necesarias. Son las mentiras que contamos para hacer la verdad soportable. Y tal vez reconocer que son ficciones no las haga menos valiosas, tal vez las haga más. Porque si sabes que tu historia sobre evolución personal es ficción, una narrativa que estás imponiendo sobre eventos aleatorios, puedes elegir una ficción mejor, una más amable, una que no exige que seas perfecto para ser digno. Puedes elegir la historia de que eres exactamente quien deberías ser, no porque haya algún plan cósmico, sino porque eres quien eres, y eso es suficiente. No necesitas evolucionar para merecer existir. Ya lo mereces, por defecto, por estar aquí. Y aquí hay otra cosa. Cuando dejas de obsesionarte con tu propia evolución, logras realmente ver a otras personas. Porque parte del problema con esa obsesión por el crecimiento personal es que hace que todo sea sobre ti. Tus traumas, tus heridas, tu viaje, tu cura. Te quedas tan enfocado en tu propia narrativa de desarrollo que otras personas se convierten solo en personajes secundarios. Esa persona que te lastimó solo existe en tu historia como la persona que te enseñó una lección. Esa persona que te amó solo existe como validación de que estás en el camino correcto. Todo el mundo a tu alrededor se vuelve instrumental para tu crecimiento. Pero ¿y si dejas de ver tu vida como una historia de crecimiento? ¿Y si solo estás aquí? ¿Y otras personas también están aquí? Todos igualmente confundidos, igualmente asustados, igualmente haciendo lo mejor que pueden con herramientas inadecuadas. De repente puedes tener empatía real, no empatía como ejercicio espiritual, sino reconocimiento genuino. Esa persona es como yo, atrapada en la misma condición, luchando con las mismas imposibilidades básicas
Y tal vez eso, esa empatía horizontal, ese reconocimiento de igualdad fundamental, sea más valioso que cualquier evolución vertical que podrías alcanzar. Porque mira, todo ese lenguaje de evolución es jerárquico. Implica que algunos humanos están más arriba que otros en la escalera. Algunas personas son más conscientes, más despiertas, más evolucionadas. Y eso crea divisiones, crea juicio, crea la sensación de que necesitas escalar, necesitas mejorar, necesitas alcanzar a aquellos que están por encima de ti en la jerarquía de conciencia. Pero ¿y si no hubiera jerarquía? ¿Y si solo hubiera humanos, todos en el mismo nivel fundamental, todos igualmente perdidos, algunos apenas perdidos con más vocabulario? Eso nivela todo. No hay nadie por encima de ti juzgando, no hay nadie por debajo de ti a quien puedas despreciar. Solo hay personas, haciendo cosas de personas. Y puedes elegir ser amable con ellas, no porque evolucionaste a un punto donde la gentileza es natural, sino porque reconoces que ellas son tan frágiles como tú, y la gentileza hace la fragilidad compartida un poco más soportable. Esto no es sabiduría, es solo decencia básica, pero tal vez la decencia básica esté subestimada. Tal vez no necesitemos superhumanos, tal vez necesitemos solo humanos que dejaron de intentar ser super y comenzaron a estar bien con ser solo humanos. Humanos que pueden decir, lo arruiné todo, perdón, sin una disertación sobre su trauma de infancia que explica por qué era inevitable. Humanos que pueden decir, estoy asustado, sin necesitar envolver el miedo en lenguaje de vulnerabilidad auténtica. Humanos que pueden decir, no sé, y estar bien con no saber, en lugar de llenar el vacío con certezas falsas. Simplicidad, honestidad, sin la necesidad constante de actuar crecimiento. Porque aquí está una verdad incómoda. Mucho de lo que llamamos crecimiento personal es actuación, es señalización, es mostrar a otros y a nosotros mismos que estamos haciendo el trabajo, que estamos evolucionando, que somos personas conscientes. Pero la actuación no es sustancia. Saber el lenguaje de terapia no es estar curado. Publicar sobre justicia social no es hacer justicia social. Meditar no es iluminación. Son solo cosas que hacemos. Y está bien que sean solo cosas que hacemos, pero dejemos de fingir que nos hacen fundamentalmente diferentes de lo que éramos antes. Tú meditas ahora, genial. Tus ancestros rezaban. Misma función, intentar calmar una mente que no para. Diferentes técnicas, mismo problema, misma solución temporal. Nada nuevo bajo el sol, solo un sol diferente. Y eso nos trae al punto más profundo, el lugar donde todo esto realmente se pone extraño y tal vez hasta hermoso, de una manera melancólica. Porque hay algo liberador en rendirse, no rendirse de intentar vivir bien, sino rendirse de la fantasía de que vas a finalmente llegar, de que vas a finalmente evolucionar más allá de todas tus contradicciones y convertirte en esa persona integrada, iluminada, completa. No lo harás, y está todo bien. En realidad puede ser mejor que bien, puede ser exactamente correcto. Hay un poeta persa del siglo XIII llamado Rumi que escribió: la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Todo el mundo adora esa cita. Está en tazas y pósters y biografías de Instagram. Y las personas la leen como: tu sufrimiento te va a transformar en algo mejor. Pero tal vez no sea eso. Tal vez sea: siempre vas a estar herido. Y a través de esa herida puedes ver luz. No porque la herida vaya a cerrar, sino porque las heridas abiertas dejan pasar la luz. No te vas a curar completamente. Vas a tener siempre grietas. Y a través de esas grietas puedes ver y ser visto. Puedes conectar con otros que también están agrietados. Puedes dejar de fingir integridad y comenzar a vivir con honestidad. Leonard Cohen escribió: hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Misma idea. La grieta no es el problema, es la característica. Es donde ocurre la magia. Porque piensa en personas que realmente admiras, no celebridades o íconos.
sino personas reales que conociste que te tocaron de alguna forma. Apuesto a que no eran personas perfectas, eran personas rotas, que eran honestas sobre estar rotas, personas que podían reírse de sus propias fallas, que podían admitir cuando no sabían, que podían sentarse contigo en silencio cuando estabas sufriendo, sin intentar arreglarte inmediatamente. Esas personas no evolucionaron más allá de la humanidad. Ellas se sumergieron más profundo en ella. La aceptaron completamente. Y esa aceptación las hizo reales de una manera que las personas intentando actuar a perfección nunca son. Hay una vulnerabilidad genuina en aquellas personas. No vulnerabilidad como estrategia. No voy a compartir mi trauma de forma cuidadosamente curada para construir conexión, sino vulnerabilidad accidental. La vulnerabilidad que viene de simplemente ser quien eres, sin pedir disculpas y sin justificar. Y eso es mucho más raro y precioso que cualquier versión evolucionada de nosotros mismos que estamos intentando construir. Porque las versiones evolucionadas están pulidas, son consistentes, son controladoras, y hay algo muerto en eso, algo performático. Pero versiones honestas, versiones que no intentan esconder las contradicciones, que son generosas en un día y egoístas al siguiente, que a veces tienen sabiduría profunda y a veces ven reality shows por 6 horas seguidas, esas versiones están vivas, están respirando. Están cambiando momento a momento, no porque están intentando evolucionar, sino porque es imposible no cambiar cuando estás vivo. Y tal vez eso sea la única evolución real que existe. No una línea ascendente, sino un zigzag caótico, un movimiento browniano aleatorio a través de estados diferentes. A veces estás mejor, a veces peor, a veces ni se puede decir, pero estás vivo, y eso cuenta. Así que volvamos a aquella pregunta original. ¿Por qué tal vez nunca evolucionamos, solo cambiamos de ilusión? Porque la evolución implica dirección, implica progreso, implica que existe un estado superior que estamos alcanzando. Y para los humanos, esa siempre fue la ilusión cómoda, desde siempre. Los cristianos medievales creían que estaban evolucionando espiritualmente hacia Dios. Los iluministas del siglo XVIII creían que estaban evolucionando racionalmente hacia la razón pura. Los modernistas del siglo XX creían que estaban evolucionando tecnológicamente hacia una utopía científica. Cada generación tenía su versión de hacia dónde iba la evolución, y cada generación estaba equivocada. No porque no cambiaron nada, sino porque los cambios no fueron lineales, no fueron irreversibles, no fueron en la dirección que imaginaron. Ellos solo cambiaron un conjunto de problemas por otro, un conjunto de ilusiones por otro, y se sintieron evolucionados en el proceso. Y nosotros estamos haciendo exactamente la misma cosa. Nosotros creemos que estamos evolucionando hacia ¿qué? Conciencia, sostenibilidad, justicia social, inteligencia artificial que va a resolver todos los problemas. Y en 50 años, nuestros nietos van a mirarnos y ver nuestras cegueras, nuestras hipocresías, nuestros fracasos, y se van a sentir mucho más evolucionados que nosotros. Y entonces los hijos de ellos van a hacer lo mismo con ellos. Es un ciclo perpetuo de cada generación creyendo que finalmente despertó, finalmente ve claramente, finalmente evolucionó más allá de los errores de las anteriores. Pero ¿y si la ilusión fuera la propia idea de evolución? ¿Y si no hubiera dirección? Solo cambio, cambio perpetuo, aleatorio, sin destino. ¿Y si no estuvieras evolucionando, solo envejeciendo, acumulando experiencias, familiarizándote con patrones? Pero fundamentalmente el mismo animal asustado que siempre fuiste. Esto suena deprimente, y para algunas personas lo será. Para personas invertidas en la idea de que su vida está yendo a algún lugar,
que cada experiencia es una lección llevándolas a un destino significativo. Pero para otras personas, tal vez para ti, puede ser profundamente liberador, porque si no necesitas evolucionar, entonces no necesitas juzgar dónde estás. No necesitas comparar tu progreso con el de otros. No necesitas avergonzarte por todavía tener los mismos problemas que tenías hace 10 años. Eres lo que eres, en este momento, y en el próximo momento serás algo un poco diferente, pero no necesariamente mejor o peor, solo diferente. Y hay una paz extraña en eso, una paz en renunciar a la lucha. No de la lucha por vivir bien, esa la puedes continuar, sino de la lucha por convertirte en alguien más allá de quien eres. Ya eres quien eres, completamente, totalmente, irrevocablemente. Y quien eres incluye todas las contradicciones, todas las fallas, todos los miedos, y también toda la gentileza, toda la creatividad, todo el amor del que eres capaz. Eres el paquete completo. No necesitas evolucionar más allá de la mitad de él para merecer la otra mitad. Piensa en esto aplicado a tu vida ahora, en este momento. Probablemente tienes una lista mental de cosas que necesitas mejorar, hábitos para desarrollar, patrones para romper, versiones de ti mismo que necesitas alcanzar. Y si rompieras esa lista, no porque no valga la pena intentar tomar mejores decisiones, sino porque la lista en sí viene de un lugar de autorrechazo. Viene de la premisa de que no estás bien como estás, pero lo estás. Estás bien, no perfecto, no sin problemas, no sin trabajo por hacer, pero fundamentalmente, esencialmente, bien. Eres un humano haciendo cosas humanas en un planeta flotando en el vacío alrededor de una estrella que eventualmente va a morir. Eres una colección temporal de átomos que ganó conciencia por algunas décadas y está intentando descubrir qué hacer con eso. No hay manual, no hay manera correcta, no hay versión evolucionada esperando para ser desbloqueada. Solo estás tú, haciendo lo mejor que puedes, a veces fracasando espectacularmente, a veces sorprendiéndote a ti mismo. Frecuentemente confundido, ocasionalmente claro, siempre temporal. Y si pudieras estar bien con eso, si pudieras soltar la narrativa de progreso y simplemente estar aquí, no en un sentido pasivo, todavía puedes hacer cosas, perseguir objetivos, intentar ser amable, trabajar en proyectos que importan para ti, pero sin la metanarrativa de que todo eso está sirviendo a alguna gran evolución personal. Solo estás viviendo, como los humanos viven, haciendo cosas porque sientes ganas de hacerlas, no porque te vayan a transformar en una versión mejor de ti mismo. Y paradójicamente, y esto es lo que hace todo esto tan extraño, cuando dejas de intentar evolucionar, cuando dejas de tratar tu vida como un proyecto de automejoramiento, cosas genuinas comienzan a suceder, porque ya no estás actuando, ya no estás monitoreando constantemente si estás creciendo lo suficiente, cambiando lo suficiente, evolucionando lo suficiente. Solo estás reaccionando honestamente a lo que está frente a ti. Y reacciones honestas, incluso cuando imperfectas, especialmente cuando imperfectas, tienen una integridad que ninguna actuación cuidadosamente calibrada puede tener. Finalmente puedes dejar de ser tu propio gurú, dejar de tratarte como un alumno que nunca aprende rápido lo suficiente, dejar de dar charlas mentales sobre lo que debería ser diferente. Puedes simplemente vivir. Y vivir sin la presión constante de evolucionar es increíblemente más ligero. Es como quitarse una mochila pesada que cargaste por años. Ni siquiera sabías cuánto pesaba hasta quitártela. Y entonces respiras hondo y te das cuenta, estaba cargando esto todo el tiempo. Estaba exhausto debido a esto. La mochila es la expectativa de evolución, y puedes dejarla en el suelo. Ahora, algunas personas van a escuchar esto y pensar que es receta para la complacencia, para nunca intentar, para simplemente aceptar todos sus defectos y nunca hacer nada diferente. Pero no es eso.
Porque todavía hay una diferencia entre aceptación y resignación. Resignación es, soy así, no puedo cambiar, da igual. Es pasivo, es derrotista. Aceptación es, soy así, esto es verdad en este momento. Y a partir de esa verdad, ¿qué elijo hacer? ¿Ves la diferencia? La resignación cierra posibilidades, la aceptación las abre. Cuando aceptas honestamente dónde estás, sin juicio, sin vergüenza, solo reconocimiento, puedes entonces tomar decisiones reales. No decisiones basadas en quien crees que debería ser, sino decisiones basadas en quien realmente eres y en lo que realmente quieres. Y esas decisiones tienen poder, porque están basadas en verdad, no en fantasía. Puedes dejar de intentar meditar porque las personas iluminadas meditan y comenzar a meditar porque realmente trae paz. O dejar de meditar completamente porque honestamente lo odias y solo lo estás haciendo para actuar espiritualidad. Puedes dejar de intentar ser más social porque las personas evolucionadas tienen amistades profundas y comenzar a evaluar honestamente cuánto contacto social realmente quiero. Tal vez menos de lo que la sociedad dice que es saludable. Y tal vez eso esté bien para mí. Puedes dejar de intentar perdonar a personas que te lastimaron, porque el perdón es lo que hacen las personas conscientes, y comenzar a sentir honestamente. Todavía estoy enojado, y tal vez ese enojo sea válido, y tal vez lo necesite ahora, y cuando no lo necesite más, se irá naturalmente. Honestidad radical, sin superposición de debería, sin referencia a versiones ideales de ti mismo. Solo tú, aquí, ahora, tomando decisiones basadas en lo que es verdadero. Y aquí está el último punto, el más importante tal vez. Si nunca evolucionaste, si siempre fuiste y siempre serás fundamentalmente el mismo animal confundido, entonces tienes algo en común con todo humano que ya existió. No importa cuándo nacieron. No importa dónde vivieron. No importa qué tecnología tenían o qué ideas creían. En el núcleo eran como tú. Asustados. Queriendo ser amados. Intentando entender. Frecuentemente fallando. Ocasionalmente vislumbrando algo mayor. Muriendo sin respuestas definitivas. Y hay una solidaridad profunda en eso. Una conexión a través del tiempo. Tú, escuchando esto ahora en 2024 o 2025, o sea cuando sea, estás fundamentalmente teniendo la misma experiencia que un monje en un monasterio en el año 800, o un filósofo en las calles de Atenas en el 400 a.C., o un cazador-recolector mirando el cielo nocturno hace 50.000 años. Ustedes comparten la misma confusión esencial. La misma búsqueda de significado en un universo que no ofrece manual de instrucciones. La misma tentativa de conectar con otros de su especie, mientras están fundamentalmente solos dentro de sus propias cabezas. Y eso significa que cuando lees algo escrito hace 1000 años y resuena, no es porque aquella persona fuera más sabia. Es porque ella estaba exactamente tan perdida como tú. Y reconocer su pérdida en la pérdida de ella crea un puente a través de los siglos. Marco Aurelio, emperador romano, escribió hace casi 2000 años: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Él estaba intentando convencerse de eso. Escribió para sí mismo, no para una audiencia. Y estaba intentando convencerse porque no lo creía completamente. Porque estaba ansioso, estresado, sobrecargado por responsabilidades. Él no era más evolucionado que tú. Era solo un humano intentando lidiar. Y dejó notas para sí mismo que tú puedes leer ahora y pensar: sí, exactamente, yo siento eso también. 2000 años, misma lucha. O toma cualquier texto sagrado de cualquier tradición. Torá, Biblia, Corán, Bhagavad Gita, Tao Te Ching.
Ellos resuenan no porque contengan verdades evolutivas avanzadas que sus autores alcanzaron, sino porque contienen observaciones honestas sobre lo difícil que es ser humano. Y esa dificultad no cambió. Las palabras cambian, los idiomas cambian, los conceptos cambian, pero el sentimiento debajo, la desesperación, la esperanza, el miedo, el amor, la confusión, idéntico. No estás más lejos de la respuesta que ellos estaban. Solo tienes dispositivos diferentes en el bolsillo mientras buscas. Y hay algo profundamente reconfortante en eso si lo dejas entrar. No estás atrasado, no estás fallando, no lo estás haciendo mal. Estás teniendo la experiencia humana, la misma que todo humano antes de ti tuvo. La misma que todo humano después de ti tendrá. Y esa experiencia incluye sentir que deberías estar más allá de esto, que deberías haber evolucionado más, que deberías estar menos perdido a estas alturas. Pero eso también forma parte de la experiencia. El sentimiento de inadecuación, la autocoerción, la comparación. Todo humano siente eso. Siempre sintió. Así que hasta tu sentimiento de que no evolucionaste lo suficiente es prueba de que eres exactamente tan humano como siempre fuiste. Tan humano como todos son. Bienvenido al club. Siempre fuiste miembro. Y mientras escuchas esto, sea donde estés, sea la hora que sea, estás participando de una actividad muy antigua. Escuchar historias. Escuchar a alguien intentar dar sentido a cosas que no tienen sentido. Tus ancestros hicieron esto alrededor de fogatas. Tú lo haces alrededor de la luz de una pantalla. Misma función, misma necesidad. Necesitamos escuchar que no estamos solos en la confusión. Necesitamos lenguaje para lo inefable. Necesitamos compañía en la oscuridad. Y yo espero, genuinamente espero, que este video te haya dado eso un poco. No respuestas, no soluciones, sino compañía, reconocimiento. ¿Estás confundido? Sí, todo el mundo lo está. ¿No evolucionaste tanto cuanto esperabas? Nadie evolucionó. ¿Todavía estás lidiando con las mismas cuestiones? Siempre estuviste, siempre estarás. Y eso no es un fallo, es una condición, es humana. Y puedes dejar de luchar contra eso. Puedes soltar la fantasía de que un día vas a despertar finalmente evolucionado, finalmente completo, finalmente sin contradicciones. Vas a despertar mañana y ser tú, con todas las mismas complejidades. Y puedes estar bien con eso. Puedes incluso encontrar eso hermoso de una manera extraña. El hecho de que eres ese desorden ambulante de átomos que puede amar y reír y llorar y preguntar por qué y nunca conseguir respuesta satisfactoria y continuar preguntando de cualquier forma, eso es milagroso. No en el sentido religioso, sino en el sentido de improbable, inexplicable, profundamente extraño. Tú existes, tú eres consciente, estás haciendo preguntas sobre tu propia existencia. Y eso es tan bizarro que si realmente lo piensas por mucho tiempo, tu cabeza comienza a doler. Así que tal vez, y ofrezco esto como última ilusión para sustituir todas las otras, tal vez la única cosa que importa es que estás aquí, ahora, vivo, consciente, capaz de maravillarte, no porque evolucionaste hasta este punto, sino porque sucedió que existes en este momento del universo. Y eso es suficiente. Eres suficiente. No después de más terapia. No después de más crecimiento. No después de finalmente resolver tus problemas de apego. Ahora, como eres. Exactamente como eres. Gracias por pasar esta hora conmigo, flotando a través de estas ideas. Gracias por tu curiosidad, tu disposición de cuestionar, tu tolerancia para no tener respuestas fáciles. Puedes estar despierto todavía, con la mente girando, o puedes estar casi durmiendo, dejando que estas palabras te laven. Ambos están perfectamente bien. Donde quiera que estés en tu viaje,
Y pongo viaje entre comillas, porque tal vez no sea un viaje, tal vez sea solo estar. Debes saber que no estás solo en esto. Millones antes de ti sintieron exactamente lo que tú sientes. Millones después de ti van a sentir lo mismo. Y todos nosotros a través del tiempo estamos igualmente perdidos, igualmente buscando, igualmente humanos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Sé amable contigo mismo. No necesitas evolucionar, solo necesitas ser, y ya lo eres.